Buenas tardes, mi nombre es Diego Moreira. Hoy me voy a ocupar de la familia y sus diversas modalidades en su aspecto estructural. En principio, además de las familias desde un punto de vista descriptivo o fenomenológico, tenemos que considerar básicamente la familia en su aspecto estructural. En ese sentido, vamos a Totem y Tabú de Freud, 1912-1913, donde nos habla de una familia clánica basada en el clan y otra familia basada en el apellido del padre. En síntesis, podemos hablar hoy día de una familia matrilineal y otra familia patrilineal que tiene funciones y lugares específicos. ¿Qué nos dice Lacan al respecto? Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más específicamente nuestra familia, que nos habla. Es decir, que cuando nosotros hablamos, nosotros están hablando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros profesores. Hay una diversidad de personajes que nos hablan. Por eso me parece que la traducción correcta del parler de Lacan, que suele ser traducido como hablante ser en singular, me parece lo más apropiado o la más apropiada la traducción de hablan ser. En tanto, somos hablados por otros. Esto no debe entenderse como un complemento directo. Somos hablados y debido a esto hacemos de las casualidades que nos empujan algo tramado. Hay en efecto una trama. Nosotros la llamamos nuestro destino. Es decir, que nuestro destino tiene que ver con esta trama y este ser hablados por otros. Esto lo trabaja Lacan en Joyce, El síntoma, en la conferencia de 1975-76. Es decir, que habitualmente nos parece que decimos aquello que nosotros queremos, aquello que nosotros deseamos conscientemente. Pero ¿es realmente así? ¿Se genera de esta manera? ¿O decimos lo que otros han querido? Más bien somos hablados, nos va a decir Lacan, y desde luego lo dice Freud, y a causa de esto hacemos diversos azares que nos llevan hacia algo que ya está tramado, entramado. Y esto implica todo un tejido, un texto. Lo denominamos nuestro destino, que se enlaza a las vicisitudes del deseo y la pulsión, de la defensa como destino de pulsión y del gozo, en un singular escenario que posibilita un encuentro con este gozo y desde luego la renuncia a este gozo que posibilita el placer. La familia entonces, inmersa en una diversidad de discursos, pero de todos ellos voy a rescatar fundamentalmente el atravesamiento por el discurso capitalista, básicamente en el capitalismo actual, capitalismo ficticio de Marx o capitalismo financiero en tiempos de esta pandemia que estamos vivenciando. Bien, aquí voy a considerar la familia desde un punto de vista estructural y cuando hablamos de estructuras me refiero a un discurso y donde consideramos el caso por caso. El término estructura proviene del latín estructura, que deriva del verbo struere. En un principio se lo utilizó en el contexto de la arquitectura para referirse a la manera en que se construye un edificio. Este está en el diccionario de Trevaux.
Para el diccionario de Corominas, estructura procede del latín estructura, que implica construcción, fábrica, arreglo, es decir, se trata de una fábrica, ¿no? Una disposición que es necesario considerar. Ahora bien, el término estructura no está presente en Hegel, al cual apela Lacan, sino que va a aparecer en Marx. Yo considero que tanto Freud como Lacan lo van a tomar de Marx a este concepto de estructura. El Marx va a aparecer en el prefacio de la crítica de la economía política de 1858, en el primer tomo del Capital de 1867, y en Forbach y en Forman. Oposición entre las concepciones materialistas e idealistas. Primer capítulo de la ideología alemana. A estos diversos textos, principalmente el Capital, accedió Lacan, lo leyó Lacan en los trabajos que realizaba en el Colegio Confesional Marista Stanislas, al cual concurría, y en sus viajes frecuentes en el metro de París. Se comenta que llevaba siempre el Capital bajo su brazo y lo leía en el metro. Ahora bien, para Marx, 1867, es decir, en el Capital, la estructura es un conjunto de elementos articulados, de manera que el conjunto de relaciones determina y posibilita la función que cumplen los elementos dentro de esa configuración. Vamos a encontrar tanto en la obra de Freud como en la obra de Lacan con estructuras binarias, por ejemplo, una golondrina no hace verano. En Freud serían dos elementos, neurona y cantidad. En Lacan una estructura conformada por el significante y el significado. Estructuras triangulares de tres elementos, la Santísima Trinidad. Lacan sugiere, aconseja y nos remite a la lectura de Trinitate, de San Agustín, donde aparece allí la Santísima Trinidad, los tres elementos. Y finalmente una estructura cuaternaria tanto en Freud como en Lacan. Veamos ahora cómo va a considerar la estructura Lacan. Tomo el seminario 3 sobre la psicosis como un conjunto covariante de elementos, pero que no solamente va a implicar un corte sincrónico como habitualmente se comenta, o se lo trabaja, sino también un corte diacrónico, temporal. En Freud la estructura de la familia va a aparecer como un compromiso o copertenencia de posiciones anímicas. Esto está en la parte del resumen de 3 ensayos. Como una holofrase también va a decir Lacan. El término holofrase lo toma de la lingüística, que se utiliza para designar una palabra que adquiere el valor de toda una frase. En Marx, finalmente, la estructura va a aparecer como un conjunto de relaciones de producción, donde van a intervenir 4 elementos referidos a la producción, al intercambio, a la distribución y al consumo. Ahora bien, en la conformación e instauración de la familia se va a poner en juego el deseo, los destinos de pulsión, las defensas en términos de Freud o respuestas en términos de Lacan, el gozo y desde luego el placer. El siglo XX ha puesto en evidencia el fracaso de ciertas utopías comunitarias que procuraban relevar, sustituir a la familia por otras instituciones. Esto no ha sido posible, ya que la familia ha persistido en su fundamento a través de las diversas épocas, a través del tiempo, aún en nuestro tiempo de un sujeto contable, de un sujeto numérico, que es efecto de una forclusión capitalista que está
atado a objetos del mercado, los gadgets, en posición de amo que regulan su lazo social. Nos es consabido que la civilización en la cual se encuentra inmersa la familia no nos sustrae de ningún malestar. Por el contrario, estamos en el no bienestar, y permanecemos en él. Así lo postula Lacan en Hablo a las paredes. Incluso en esta época de cuarentena familiar en tiempos de pandemia. Pero ¿por qué persiste la familia? Por una parte, porque el destino es su protagonista. Este destino que implica una trama, un río que nos lleva como sus remolinos. Y por otra, porque se ha impuesto entre las diversas formaciones sociales y modos de producción. Se ha instaurado la familia entre las diversas formaciones sociales y modos de producción. Su inexorable función de residuo y singularización. Es decir, la función de residuo y singularización la ha impuesto en los diferentes modos de producción y de formaciones sociales. Bueno, aquí me ocupo de las familias y de la familia y sus funciones. Nos vamos a encontrar con una función de conformación de un espacio, de una espacialidad donde se constituye el sujeto. En dicha espacialidad se despliega la escritura de los diferentes miembros que le integran en torno del apellido común. Este apellido común es el que va a instaurar o va a estar relacionado con la espacialidad, y los nombres específicos que los singularizan en una historia, en un tiempo familiar, por lo cual persisten sus recuerdos como restos de lo vivenciado, más allá de su presencia física. Es decir, que una de las funciones es la conformación de una espacialidad donde el apellido va a remitir o se va a enlazar a dicha espacialidad y el nombre propio a una historia, a un tiempo. Otra de las funciones es la de residuo, que esto lo propone el maestro francés, lo propone Lacan, que la familia pone en evidencia la transmisión de este residuo, la familia conyugal me refiero, y tal residuo implica interrogar el deseo del otro. Acá se pone en juego una pregunta sobre el deseo del otro. El resto se especifica en la metáfora paterna como una X, como un enigma. La afirmación, que incluye la relación de la constitución subjetiva con un deseo que no sea anónimo, implica la necesariedad lógica de que se instituya un nombre propio para el niño, un nombre que este niño sea nombrado, que una historia sea nombrada por la pareja parental, de manera que el pequeño se constituya en sujeto. De lo contrario, y a falta de ella, la función de residuo será subrogada por el niño. Es decir, que la función de residuo puede ser tomada por el niño, es decir, que el niño es el que va a ocupar el lugar de aquello que no formó parte de la trama histórica. El propio niño se va a constituir en residuo. Otra de las funciones es la de reproducción de la ideología dominante. Esto Lacan e incluso el mismo Freud lo toman del Capital de Marx, aunque Marx sabemos que no se refirió casi, salvo en la ideología alemana, no se refirió al término, no utilizó el término ideología, sino más bien el de fetichismo, ¿no? Es decir, que habría una reproducción de las diferentes formas del fetichismo dominante. Y finalmente, la última función que considero aquí es la de reproducción de la fuerza de trabajo de acuerdo al modo de producción. Así vamos a hablar de una unidad de producción en la familia, o esta familia se va a constituir en una unidad de consumo. Lugares y términos de esta estructura. La familia como un conjunto, ¿no? Siempre tomamos la familia como un conjunto, va a estar constituido por 4 lugares
ocupado por 4 términos, es decir, que hablamos de lugares y de términos. Padre, madre, hijo y falo. Acá el falo es como un significante de la falta en términos de Lacan o de una teoría sexual infantil en términos de Freud. Este significante de la falta posibilita que la familia ocupe el lugar del vacío, del no todo, de manera que permite la tramitación del deseo. La unidad funcional que nosotros vamos a tener en cuenta es entonces la familia. En la segunda nota de Lacan del año 1969, implica esta segunda nota la actualización de un resumen de la introducción del escrito sobre la familia. Actualiza este resumen. Lacan, esto acontece en 1938, cuyo título verdadero hace referencia a los complejos familiares en la formación del individuo. Los complejos familiares en la formación del individuo. Lacan sucumbió a las tentaciones de Charles Maurras, que sostenía una sociedad enlazada al positivismo kantiano, que solo se divide en familias y no en individuos. Es decir, que Lacan prácticamente va a partir de la familia, y de hecho su primer texto prácticamente va a ser la familia. Es decir, que la unidad funcional es la familia. También a partir de Maurras accede Lacan a un Aristóteles teórico de la identidad social del sujeto. Es decir, que ya en Lacan estaba esta identidad social prácticamente desde el vamos, y en Freud también. Recordemos lo de Psicología de las Masas, donde Freud dice que toda psicología es psicología social. Y Lacan agrega que en psicoanálisis de lo único que se trata es del lazo social. Familia y matrimonio conyugal. Lacan diferencia el matrimonio como institución de la familia. Sostiene que la realización de la familia está en el matrimonio, que el término proviene del latín matrimonium, que se instaura como una institución social, que crea, genera, instaura un vínculo conyugal. Lacan considera también excelente el término de familia conyugal que es propuesto por el sociólogo francés Émile Durkheim para designar a la familia actual, patrilineal, que es la que nosotros vamos a considerar como familia patrilineal. Esta familia encierra en sí la posibilidad de constituir al niño en sus primeros actos de carácter identificatorio. La familia conyugal. Ahora me detengo en esto de conyugal. La familia conyugal, para el antropólogo Levi Strauss, designa un grupo social que presenta por lo menos 3 características. Primero, se constituye en el matrimonio, es decir, que se requiere el matrimonio para la instauración de una familia. 2, está integrado por el marido, la esposa, los hijos, hijas, nacidos del matrimonio. Cerca del grupo nuclear pueden estar también otros parientes cercanos. Tercero, los miembros de la familia están unidos por lazos legales, B, derechos y obligaciones económicas y religiosas y de otro tipo, y una red de derechos y prohibiciones sexuales, y enlazados por una diversidad de sentimientos como el amor, el afecto, el respeto. Es decir, esto va a tener que ver, esta familia conyugal, con lo que hemos denominado transmisión patrilineal o familia patrilineal. ¿Cómo está constituida nuestra familia, la familia argentina en Indoamérica? Deriva de 3 modalidades de familia. La indígena, la referida a los pueblos originarios, la africana y la europea. En algunas naciones indígenas, como los collas, los guaraníes, los tobas,
que ocupaban y ocupan el actual territorio argentino, la cultura era predominantemente matrilineal, lo cual es diferente a matriarcado. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a acontecer es que se privilegia al tío materno. Esto en Freud lo encontramos en Totem y Tabú, a esta familia matrilineal con el nombre de familia clánica. La familia española es patrilineal, principalmente las familias europeas que emigraron del norte de Europa. Los del sur no tanto, porque si provienen del sur de España, del sur de Italia, Sicilia, Catania, por su cercanía al África, lo más probable es que sean familias matrilineales. La familia africana también es matrilineal, y aquí tenemos aproximadamente 2.500.000 personas que son descendientes de africanos, es decir, que si indagamos nos vamos a encontrar con una estructura matrilineal donde la función paterna no la va a cumplir tanto el padre biológico como el tío materno. Y cuando hablo de tío materno hablo de una función, es decir, que por ahí no está el tío, pero está la abuela, un abuelo, algún otro familiar de la vertiente materna. Así, entre estas diversas familias se constituye una formación de compromiso que aún perdura. El linaje matrilineal insiste y retorna en diversas construcciones. Por ejemplo, se suele hablar de la Pachamama, que sería una institución de carácter totémico. Y Pachamama involucra tanto la tierra, es decir, el espacio, como el tiempo. Hay un enlace estrecho espacio-temporal. Aquí he recopilado algunos gráficos de Freud, otros son de mi autoría. El primero está en Psicología de la Masa, de las masas, para hablar del grupo o hablar de la familia. Tenemos el objeto exterior constituido por el apellido paterno que regula los lazos familiares, el objeto, es decir, el apellido ya en la percepción, cómo es vía identificación colocado en el lugar del ideal del yo. Para cada uno de los miembros, supónganse que este fuese el padre, la madre, el hijo, cada uno de los miembros va a colocar el apellido paterno en el lugar del ideal del yo. Esto va a permitir una identificación a nivel del yo, conformándose el grupo familiar. Esto es de Psicología de las Masas, 1921. También tenemos otra consideración de Freud, conformado, el gráfico es mío, conformado por conjuntos referidos a la tradición, a los valores y a la ideología. Otro conjunto formado por la realidad o el mundo exterior. Y finalmente la economía pulsional del tercer conjunto. En la intersección se va a estructurar la familia como una formación de compromiso. El término que va a utilizar Freud en la parte del resumen de 3 ensayos es el de copertenencia para esta formación de compromiso. Bueno, aquí presento un gráfico de Levi-Strauss referido a las relaciones de parentesco en el ungulado. Esto está en Estructuras elementales del parentesco y hace referencia a la estructura de la familia clánica de Freud de Totem y Tabú. Aquí vamos a tener el tío materno, la madre, el padre y el hijo. Y diferentes tipos de relaciones, como relaciones de alianza, relaciones de consanguinidad y relaciones de filiación. Finalmente, me detengo un momento en la familia, pero desde un punto de vista descriptivo, fenomenológico, ya no estructural. Porque estructural, como hemos estado viendo, tenemos una familia matrilineal o clánica en términos de Freud, o una familia patrilineal. Desde un punto de vista fenomenológico, descriptivo, nos encontramos
con una familia nuclear, donde está la madre, el padre y su descendencia. La familia extensa, que incluye parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres e hijos, abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos afines más o menos cercanos. La familia monoparental, el hijo o hijos viven solo con uno de sus padres. La familia homoparental, el hijo o hijos viven con una pareja homosexual. La familia ensamblada, que va a estar compuesta por agregado de 2 o más familias. Ejemplo, la madre sola con sus hijos se junta con un padre viudo con sus hijos. Esta sería la familia ensamblada. Hay otros tipos de familia conformados únicamente por hermanos o amigos, y seguramente con el tiempo van a ir surgiendo otras posibilidades, pero desde un punto de vista descriptivo. Desde un punto de vista estructural, seguimos considerando las familias propuestas por Freud en Totem y Tabú, que retoma en Psicología de las Masas, y básicamente y las propuestas de Levi Strauss. Básicamente tomamos entonces una familia matrilineal, donde la función paterna va a estar cumplimentada por el tío materno o por quien desempeña esa función, y la familia patrilineal, que la función paterna la suele cumplir el padre biológico o su relevo. Una última cuestión: en la familia patrilineal es un requisito indispensable el matrimonio, mientras que en la familia matrilineal el matrimonio no es un requisito. Es decir, que hay familia sin matrimonio. Aquí algunas preguntas que me han hecho llegar. Son 2 preguntas. Una referida a la función de residuo y un deseo que no sea anónimo. Con respecto a la función de residuo, habíamos visto en la familia que tal residuo implica interrogar el deseo del otro. Si la familia no se constituye en residuo, entonces va a ser el niño el que va a ocupar el lugar de residuo. Y la segunda pregunta, de un deseo que no sea anónimo: se necesita la nominación, se necesita un nombre propio que singularice al niño y o adolescente. Estos son los textos que he recorrido, otros ya lo he ido citando en el video. De Freud, 3 ensayos, ahí tenemos el tomo 7. De Freud también Totem y Tabú, donde está la familia clánica y la familia vinculada al padre. Repito, volumen 13. Antropología estructural de Levi Strauss, y un texto mío que se llama Toxicomanías, breviarios de lecturas, donde trabajo alguna de estas cuestiones. Bueno, esto es todo. Gracias.